Bueno, continuamos en esta cápsula hablando todavía sobre las pruebas y, como mencionamos en la cápsula anterior, sobre el derecho extranjero. Y vamos a decir que la interpretación que la Suprema Corte de Justicia había hecho del texto original del artículo 284, en donde se basaba en la doctrina de Lezona de principios del siglo XX, y había exagerado también el alcance del principio dispositivo en relación con la carga de la prueba, según ella, cuando las partes invocaran derecho extranjero. No solo debían probar su vigencia, sino además su aplicabilidad a los hechos afirmados. Esto quiere decir que las partes no solo tenían la carga de probar el derecho extranjero invocado, sino también la carga de demostrar que tal derecho era el aplicable, con lo cual prácticamente sustituían toda actividad del juzgador de esta materia. Siqueiros también señalaba que para probar la existencia del derecho extranjero podía tomarse alguna de las medidas siguientes, que es presentar el texto auténtico de la ley o ejemplar que la contiene con traducción oficial y, en su caso, aportar dictámenes periciales, generalmente a cargo de abogados con prestigio profesional del lugar donde rija la ley extranjera. También exhibir certificados de cónsules en el exterior, apoyados en los dictámenes técnicos de que dichos funcionarios requerían, y presentar certificación que expida la Secretaría de Relaciones Exteriores después de consultar lo conducente con las legaciones o consulados acreditados de ese país. A esta última certificación, la Suprema Corte la había considerado idónea para probar la existencia del derecho extranjero, pero no su aplicabilidad al caso concreto. Ahora, también han habido algunas reformas y por esto también se puede disponer de que solo los hechos están sujetos a prueba, así como los usos y costumbres en que se funde el derecho, con lo cual se excluyó al derecho extranjero del objeto de la prueba. Y por el otro, se adicionó también, de acuerdo con el cual el juzgador aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero invocado, para cumplir con el deber de aplicar el derecho extranjero, tal como lo hacen los jueces del país del cual aquel provenga. También podemos decir que se faculta al juzgador para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero por medio de informes oficiales que solicite al Servicio Exterior Mexicano o a través de las diligencias probatorias que considere necesarias. De acuerdo con este precepto, es evidente que es al juzgador a quien le compete informarse respecto de la vigencia, el contenido y la aplicabilidad del derecho extranjero para interpretarlo y también así aplicarlo. Sin embargo, a pesar de que es claro que el deber de informarse para interpretar y aplicar corresponde al juez y no a las partes, las cuales solo se les impone la carga de alegar, pero no la de probar el derecho extranjero, es conveniente por motivos prácticos que las partes ofrezcan y aporten las pruebas que consideren pertinentes para probar el derecho extranjero invocado, a fin de evitarse así los riesgos de interpretaciones contrarias al texto expreso que se haya mencionado. También podemos decir, o también podemos hablar ahora del derecho consuetudinario, y podemos decir que no siempre el derecho consuetudinario debe ser objeto de prueba. De acuerdo con Pallares, la costumbre puede no requerir prueba en dos casos: cuando sea un hecho notorio o cuando conste en sentencias dictadas por el tribunal. La costumbre, fuera de estos dos casos, puede ser probada mediante declaración de testigos o dictamen pericial. Este último medio resulta más idóneo en virtud de que la prueba de la costumbre consiste en acreditar no solo que determinada conducta es reiterada durante un tiempo más o menos prolongado, lo cual se puede hacer a través de la prueba testimonial, sino que esta prueba también deberá demostrar que existe la opinión de que la conducta reiterada es jurídicamente obligatoria.
También tenemos la jurisprudencia y no resultaba muy explicable por una parte, pero también esto en la ley de amparo, pero prescribieran también el carácter obligatorio de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito, y que por la otra se exigiera también la prueba de la jurisprudencia. En este punto, se puede considerar acertada la opinión de Alcalá Zamora en el sentido de que la jurisprudencia no reclama propiamente prueba y sí únicamente que se refleje con exactitud y se le cite con precisión. En cuanto a la fecha, el tribunal del que emana y colección en que se inserte. En este sentido, también podemos decir que en la ley de amparo se establece que cuando las partes invoquen la jurisprudencia, en el juicio de amparo lo harán por escrito, expresando el número y el órgano jurisdiccional que la integró y el rubro y tesis de aquella. Ahora, también podemos hablar rápidamente sobre el procedimiento probatorio. Nada, va a ser muy brevemente para continuar todavía con el tema, los temas que tenemos todavía. Y podemos decir que el procedimiento probatorio, que ya hemos estado hablando a lo largo de la materia, que está constituido por los actos procesales a través de los que se desarrolla la etapa probatoria. Y estos actos son básicamente los del ofrecimiento de pruebas o proposición de las pruebas de las partes, la admisión o el desechamiento por parte del juzgador de los medios de prueba ofrecidos, la preparación de las pruebas admitidas, la ejecución, práctica, desahogo o recepción de los medios de prueba que hayan sido ofrecidos, también admitidos y preparados, y también al pronunciar la sentencia definitiva, el juzgador realiza la operación con la cual culmina el procedimiento probatorio y la apreciación, valoración o evaluación de las pruebas practicadas que deben ser expresada y motivada en la parte de la sentencia en la que se denomina considerando. Y todos estos actos se encuentran vinculados por su finalidad probatoria y por esto vamos a decir rápidamente o a concluir con estas partes que ya dijimos del ofrecimiento, la admisión, la preparación, la ejecución, también la facultad del juzgador para ordenar las pruebas. Podemos decir que también se puede, o que mejor dicho, los tribunales están facultados y podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados y en la práctica de estas diligencias, el juez obrará como estime procedente para obtener el mejor resultado de ellas sin lesionar así el derecho de las partes, oyéndolas y procurando en todo su igualdad. También este precepto faculta al juzgador para ordenar de oficio la práctica de los medios de prueba, que es lo que vamos a hablar a continuación en las siguientes cápsulas dentro del tema, y también esta práctica de los medios de prueba que se estimen conducentes para el conocimiento de la verdad sobre los hechos controvertidos. Por esto es claro que esta amplia facultad rebasa el contenido de las tradicionales diligencias para mejor proveer, que eran las medidas probatorias que el juez podía decretar y también de oficio, para mejorar así su conocimiento sobre los hechos controvertidos, pero solo una vez que se hubiese concluido la práctica de las pruebas propuestas por las partes y que éstas hubieran formulado sus alegatos. Las diligencias para mejor proveer se decretaban después de la citación para sentencia y antes de que el juzgador emitiese así su pronunciamiento de fondo. Por esto es que también se permite afirmar que la facultad del juzgador para ordenar de oficio la práctica de pruebas puede ser ejercida en todo el tiempo. Y esto quiere decir desde la iniciación de la fase probatoria hasta antes del pronunciamiento de la sentencia. Asimismo, tal facultad no tiene por qué reducirse solo a ordenar la ampliación de pruebas ya propuestas y practicadas por las partes, sino que también comprende la ordenación de la práctica de pruebas no ofrecidas por las partes.
Esto con tal que conciernan a los hechos debatidos y de que en la ejecución de tales pruebas se respeten los derechos procesales de las partes, particularmente el derecho de participar en el desahogo de tales pruebas y así de objetar su valor probatorio. Hasta aquí vamos a concluir esta cápsula para continuar hablando en la siguiente sobre las clases de las pruebas, de qué son los medios de prueba. Hasta aquí concluimos y vamos a empezar en la siguiente con esto de las clases de prueba, en la siguiente cápsula.